Igual que el turrón vuelve por Navidad, Pennywise vuelve para Halloween una vez más. Han pasado cosas, pero no solemos hablar de ello. Nadie lo hace. No encontraron el cuerpo. Antes de empezar a hablar de mis primeras impresiones de Bienvenidos a Derry, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Bienvenidos a Derry se estrena el próximo día 26 de octubre al otro lado del charco y aquí en Europa nos llegará el día 27 de octubre. Se trata de una serie de televisión compuesta por 8 episodios que nos va a llevar atrás en el tiempo. Será una precuela de las 2 películas que ya conocemos, estrenadas en 2017 y 2019 respectivamente, ambas dirigidas por Andy Muschietti, que será el mismo director que será el que firme la mayoría, o al menos lo que sabemos por ahora, de estos episodios. HBO Max me ha permitido ver los primeros 5 episodios, alguno de ellos todavía con los efectos visuales no terminados, pero hoy ya puedo hablaros de cuáles son mis primeras impresiones sobre esta nueva etapa de It. Nos trasladamos al año 1960 en el pueblo de Derry. Un momento muy interesante porque nuestro querido Pennywise, como seguramente muchos sabéis, se alimenta del miedo. ¿Y qué mejor momento que el auge de la Guerra Fría en Estados Unidos para traernos mucho más miedo? Y como Pennywise tiene cierta preferencia por los más inocentes, tendremos un nuevo reparto completo de jovencísimos actores y actrices que serán las nuevas víctimas de este payaso con mala baba. Tanto el director Andy Muschietti como uno de sus protagonistas, el actor Bill Skarsgård, que volverá a encarnar a Pennywise, han sido también productores ejecutivos de este proyecto, que además tuvo que pausarse a causa de la huelga de actores y guionistas en el año 2023. Cada capítulo de esta serie va a tener una duración aproximada de 1 hora y se van a emitir semanalmente, terminando así, si no me equivoco, el día 14 de diciembre. Como he comentado, solo me han dejado ver los primeros 5 episodios, así que me han dejado en un momento un poco complejo de la trama y no puedo sacar todas las conclusiones que a mí me gustaría, pero sí que voy a contaros un poco cuáles son mis sensaciones después de ver estos episodios. Como en toda serie de televisión, normalmente el episodio piloto suele ser uno de los más espectaculares, y no puedo negar que el episodio piloto de Welcome to Derry sea espectacular, sí que lo es, pero por otro lado he notado ciertas inconsistencias en cuanto a su manera de tratar este primer episodio, y es que me ha parecido un pelín caótico y confuso a la hora de contar la historia, que sí quedará aclarada mucho más adelante, pero me da la sensación de que es un primer episodio que te deja con muchas preguntas y sobre todo confundido. Para retirarlo de encima de la mesa, tengo que decir que los 2 episodios que más me han gustado han sido el segundo y el 5º episodio. Y es que tratándose de una serie de terror, con este personaje carismático y a la vez muy malvado como antagonista, no podemos esperar un terror continuo. De hecho, con 1 hora por capítulo y con tantos personajes, hay muchos momentos para desarrollar esas historias. No será tan frenético como en las películas, ni mucho menos. Hay algunos capítulos que son mucho más narrativos y que es verdad que aportan mucho a la historia de Pennywise, porque al retroceder en el tiempo encontraremos algunas respuestas a las preguntas que nos dejaban las 2 películas que ya hemos visto. En ese sentido es muy interesante. Si te gusta la novela original, las adaptaciones de las historias de Stephen King y esas 2 películas de It, lo más probable es que esta serie te resuelva preguntas que llevabas tiempo haciéndote. Pero como arma de doble filo también hay que comentar que la estructura y el modus operandi de este Pennywise sigue siendo prácticamente el mismo. En eso no te va a sorprender. Lo que sí que es cierto es que aquellas secuencias terroríficas al puro estilo Pennywise merecen la pena. Ver cómo este personaje se transforma es una de las cosas más satisfactorias de esta historia de terror. Otro de los elementos a tener en cuenta es que contamos con un reparto muy amplio de jovencísimos actores que
evidentemente no tienen tanta experiencia como sus compañeros adultos, y eso a veces puede ser un problema. Dentro de este reparto hay mejores y peores interpretaciones dentro de estos pequeños actores. Algunos con muchísimo carisma y otros a los que les cuesta un poquito más soltarse. Un riesgo que siempre existe a la hora de contar con un reparto principal de actores tan jóvenes. Por otro lado, los más adultos nos ofrecen unas interpretaciones que están a la altura de una serie como esta y de una producción de una IP que conoce prácticamente todo el mundo. Creo que no es casualidad que me hayan dejado ver solamente 5 episodios porque, aunque falten exactamente 3, me da la sensación de que en esas 3 horas que me faltan por ver hay muchísima información y que pueden ser un gran giro que haga que mis impresiones sean muy distintas después de terminar la serie y que además, me parece bastante obvio decir esto, pero seguramente tenga una unión con esas 2 películas de 2017 y 2019. Eso no lo dudo. En cuanto a los efectos visuales, sobre todo en ese segundo episodio he visto muy buen trabajo. Un resultado que luce muy bien en la pequeña pantalla y nos deja algunas secuencias muy terroríficas. Una vez más, muy familiar si has visto las 2 películas de It, por lo tanto tampoco va a ser ninguna sorpresa. Y eso es quizá lo que he echado un poco de menos, el hecho de que nos pudieran sorprender con otros métodos de este Pennywise, pero sí que es cierto que hay una historia secundaria de la que no os puedo hablar, que tiene que ver con otras personas que han tenido contacto con Pennywise, que sí me parece muy interesante, y un flashback de lo más importante que está dentro de estos 5 episodios. Además, estar ambientada en 1960 no solo te aporta el tema de la Guerra Fría, que ya de por sí es importante, sino que es un momento en Estados Unidos que se empiezan a notar esos cambios sociales, sobre todo con referencia a los derechos humanos y a las injusticias que tenían lugar, sobre todo hacia los afroamericanos. Ese será también un tema crucial para que estos personajes se pongan en marcha. Al fin y al cabo, cada vez que nos encontramos con Pennywise, tenemos un contexto muy diferente. Y esta serie nos ofrece tanto lo bueno como lo malo de esa época en Estados Unidos. Y aunque el señor Bill Skarsgård se haga de rogar en esta serie, creo que si te gusta It, va a merecer la pena sí o sí. La intro de Bienvenidos a Derry es todo un espectáculo visual, gráfico y también sonoro, porque la música que vais a escuchar en esta intro es de lo más pegadiza, pero muchísimo. Pegadiza y que también da un poquito de mal rollo. En ese aspecto creo que hay muy buen trabajo tanto en la banda sonora original como en el diseño de sonido y algún que otro jumpscare que te pilla así desprevenido. Sin saber muy bien hacia dónde se dirige la historia y no haber visto esos 3 episodios que me parecen fundamentales para digerir del todo esta serie de It, mi opinión es que hay muy buen trabajo. A pesar de ese primer episodio que me ha parecido un poquito caos, creo que el resto remonta bastante y me puedo imaginar que los últimos episodios sean bastante más épicos. Creo que hay muy buen trabajo de efectos visuales, bastante creatividad, algún que otro buen susto. Y si te gusta It como personaje y te gustaron las 2 películas, te va a dar lo que promete. En cuanto a las interpretaciones, creo que hay alguna que otra que destaca sobre las demás, sobre todo uno de los niños me parece que está genial. Y teniendo a la cabeza al director Andy Muschietti, que conoce la figura de It a la perfección después de haber hecho esas 2 películas y ahora la serie, estáis en buenas manos. Estaré pendiente por ese final de temporada, a ver cómo termina, porque mi percepción puede cambiar bastante, pero creo que estamos en buenas manos. Eso es lo que os puedo decir hasta ahora, sin entrar en spoilers, que había una lista muy hermosa de cosas que no se podían decir. Se estrena en España el próximo lunes, día 27 de octubre. Si os queréis meter ya en este ambiente de Halloween, creo que es una de las mejores opciones. Disfrutadla mucho y cuando la veáis, por favor, dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Como siempre, os voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.